Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de YouTube, canal cuyo objetivo tiene como meta impartir la verdad de Dios, la verdad objetiva, no subjetiva, de poder transmitir también a los corazones esperanza a través de las escrituras, esperanza también a través de las enseñanzas que imparten vida a la mente, al corazón, que restauran la vida de la gente, que ayudan a producir convicciones y a creer que no somos un accidente en este mundo, a creer que cada uno de nosotros nació de la mente de un creador, de la idea de un creador que envió a Jesucristo, ¿no? A morir por nosotros y que en este siglo XXI tan convulsionado ideológicamente, la verdad del Señor sigue expandiéndose en el mundo y aprovechar este medio de comunicación es sumamente bueno. Quiero agradecer a todas las personas que han estado siguiendo este canal durante todo este tiempo. Quiero animarles también a poder compartirles si les ha gustado. Ahí ya vamos por más de las 70 enseñanzas, algunas son audio, y que las tenemos allí para bendición, para toda persona que quiera escuchar, oír, si quieres compartir, si quieres poner quizás alguna nota, ya es muy bueno para poder ir recibiendo algún retorno en los diferentes países donde he estado también ministrando en forma presencial, y lo que también me ha dado mucho gusto y alegría es poder escuchar que está siendo de mucha bendición esto. De hecho, hoy estaba hablando con una persona que me decía, mira, voy en un micro, en un ómnibus, no sé cómo le llaman en tu país, y voy escuchando tus enseñanzas. Y eso para mí obviamente me anima mucho, y quiero animar al resto de las personas obviamente a poder escuchar y seguir compartiendo esto si realmente es de bendición para tu vida. Bueno, corría por allá por fines del año 2001, diciembre del año 2001, y se estrenó una película que sería un boom dentro de un sector, sería un impacto, mucha gente le gustó, y esta película se llamaría precisamente Una mente brillante. En otras partes le llamarían Una mente maravillosa. Esto es en el español, ¿no? Y cuenta la historia basada en un hecho real, ¿no? De un científico, de un hombre muy inteligente llamado John Forbes Nash, ¿no? Que en la vida real él fue un matemático, pero que a la vez ganó un premio de economía. Cuenta la historia, la película, la narración de la película, que puede variar obviamente de la realidad, pero en su contenido en general es cierto. Cuenta la película de un hombre muy inteligente que llegó a la universidad a estudiar, no se destacaba precisamente en el área de las matemáticas. El hombre fue invitado, ¿cierto?, por el servicio secreto americano para poder descubrir ciertos códigos secretos que en aquella época estaban relacionados a la Guerra Fría, ¿no? Y había un intercambio, ¿cierto? Había una presión del gobierno americano, incluso apareció cierto un inspector que le presionaba para que cumpliera esta función, y en medio de la película, un impacto tremendo, se descubre que realmente aunque él era muy, muy inteligente, él tenía muchos problemas de esquizofrenia, bipolaridad, no sé cómo podríamos llamarlo y no quiero confundir a nadie. Esto un, alguien que ha estudiado esto podría definirlo muy bien. Creo que era esquizofrenia. El hombre tenía sus propios personajes, precisamente esto de investigar, que una agencia secreta lo había contratado, estaba solamente en su mente, y habían dos o tres personajes que hasta la mitad de la película todos nosotros creíamos que eran reales, y al final era solamente el producto de su mente, de su imaginación. O sea, esa era la guerra, incluso terminó en el psiquiátrico, terminó siendo atendido por esto. Ahora, esta situación conflictiva que este
hombre tenía, ya que tuvo, no le quitó cierto la capacidad intelectual. De hecho, él ganó un premio Nobel, como les decía anteriormente, un premio Nobel en el área de economía, y es un hombre muy reconocido hasta el día de hoy. No sé si él habrá muerto, solo lo cito brevemente para introducir el tema que hemos estado brindando y subiendo a las redes sociales. Dios nos ha dado una capacidad impresionante en el área del pensamiento, en el área de la inteligencia. Hay hombres muy capaces que tienen cierto una habilidad de conectarse con las realidades, con la naturaleza, con el universo, con las estrellas, conectarse con las matemáticas, conectarse con la pintura, con el arte, con la literatura, conectarse, cierto, con la ciencia, con la medicina, y llegan a ser personas dentro de su rama, personas muy destacables. Algunas de ellas llegan a tener un reconocimiento público. Hay otras que han tenido mucha capacidad y jamás tuvieron un reconocimiento público. A veces la lucha mental va entre la inteligencia y la crisis, y esa crisis que la persona tiene a veces le impide reconocer la inteligencia. Hay mucha gente inteligente que vive esclava de sus emociones, esclava de sus miedos, esclava de sus debilidades. Hay personas que pueden desarrollar una facultad intelectual en un área impresionante, pero hay otras áreas que se sienten un rotundo fracaso. Sin embargo, cierto, Dios de una u otra manera, a través de su presencia, nos puede dar un equilibrio y ayudarnos y llevarnos a creer y usar todo ese potencial que Dios nos ha entregado, ha impartido a nuestra vida. Hoy más que nunca, nosotros necesitamos fortalecer estas capacidades en todas las áreas, y este es un llamado específico para el pueblo de Dios. Creo que tenemos mucha gente muy capacitada, tenemos gente con muchas habilidades y que la verdad pueden ser un impacto público, que a través de sus dones es llevar a mucha gente al Señor, pero a la vez también traer una tremenda ayuda social a la comunidad, a los gobiernos, al pueblo, a la gente, ¿no? Y yo, bueno, quiero compartir contigo esto, ¿no? Cómo aún dentro de la esclavitud aparente que puede haber, ya sea en la vida de una persona, o de la esclavitud social, o dentro am, de la esclavitud familiar, Dios puede levantar a una persona, sacarla de la depresión, sacarla de la ignorancia que puede haber dentro de la familia y utilizarla a esta persona para que sea una persona, cierto, de bendición para muchos. Y creo que Dios puede, sin lugar a duda, hacer esto. Y yo quiero referirme en este día a un personaje bíblico, y ese personaje se llama José. José que fue vendido por sus hermanos, algunos de ustedes conocen la historia, está en Génesis más o menos entre el capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 50. No vamos a ver toda la historia, solo quiero referirme a dos o tres pasajes. No vamos a hacer un análisis profundo tampoco de la vida de José. Quiero destacar dos elementos que tienen que ver, cierto, de cómo un hombre que viviendo aún en medio de la esclavitud, Dios, cierto, tomaría su vida para ser un agente de transformación, un agente de bendición y de ayuda social, no solamente para su familia, no solamente para su gente, sino que también para muchas personas, ¿no? Eh, bueno, eso es discutible en otro contexto de enseñanza que no me voy a referir en este momento. Vamos entonces, como lo hago siempre, apoyándonos en un PowerPoint. Y yo le he puesto esta parte de la enseñanza, inteligencia y esclavitud. ¿Podemos salir de la miseria? Podemos salir de la miseria. ¿Podemos cambiar la historia? Se puede cambiar la historia. ¿Podemos resurgir de los fracasos? Podemos resurgir
del fracaso. Podemos aún sobrellevar los dolores más grandes de nuestra vida. Podemos sobrellevar los dolores más grandes de nuestra vida a través, cierto, de las pautas que el Señor nos da para edificar nuestra mente a través de su palabra. Y este hombre fue un hombre así. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, si tú tienes una Biblia por ahí, o sencillamente puedes leer ya el texto, que ya lo tengo escrito acá. No te distraigas. Bueno, esto va a quedar grabado para escucharlo los días posteriores. Dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjese que quien está reconociendo esto es el hombre más importante de la época. Es uno de los hombres más destacados de aquel tiempo. O sea, era considerado Dios, era considerado un hombre relevante, con una autoridad para dar vida o quitar vida a la gente. Tenía todo cierto, un imperio bajo su dominio y muchos lo consideraban un verdadero Dios. José era un esclavo venido de una familia de Canaán, cierto, había sido llevado, vendido por sus propios hermanos por un desprecio, por envidia. La envidia hizo, cierto, que los hermanos de José ya lo tomaran y lo vendieran como esclavo. Interesante, ¿no? Porque la envidia de algunas personas puede llevar a la esclavitud a otras. Y sobre todo cuando está en un ambiente cercano, cuando está en un ambiente familiar. Entonces, cierto, nosotros vemos que este joven de 17 años más o menos termina en la esclavitud, termina sirviendo eh, a un oficial del faraón, cierto, llamado Potifar. Luego, cierto, es puesto preso por un testimonio falso, una falsa acusación, y aún en medio, cierto, de estar en la cárcel y más encima estar en esclavitud, Dios le daba una gracia especial en su vida. Dios le daba, cierto, una capacidad para poder sobrellevar y caer en gracia delante de las personas, ¿no? Y hacer de su tiempo, aún estando preso, aún estando en esclavitud, ¿cierto? Hacer de su tiempo un tiempo de gracia, de que la gente reconocía que, como dice aquí, ya hay en él un espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios lo podemos tener cada uno de nosotros. Yo lo tengo y espero que tú lo tengas. Y si tú no lo tienes, tú puedes buscarlo. Podés, no es religión, no es teoría, no es misticismo. Tú hoy, en este día, donde estés, tú podés encontrarte con la persona de Jesús. Fíjate lo que dice ya aquí, porque tenemos tres características que destacar de este pasaje. En primer lugar, cierto, José era un hombre que sabía lo que iba a suceder. ¿Cómo acontece esto? Faraón había tenido unos sueños y estos sueños inquietaron su alma y él empezó a buscar respuestas y respuestas que no tenía. ¿En quién encontró estas respuestas? Estas respuestas las encontró en un hombre que estaba esclavo y que estaba preso. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el Espíritu de Dios estaba en él. Hay mucha gente hoy en día buscando respuestas. Te pongo el ejemplo de Chile nuevamente, ¿no? En todo pongo el ejemplo de Chile porque soy chileno. Eh, el día de ayer hubo, cierto, para la mayor parte del mundo sabe, hubo un plebiscito a causa de una nueva constitución que estuvo trabajando, cierto, una comisión designada bajo votación. Esta comisión se reúne y trabaja por un buen tiempo en una serie de artículos, ya que eran artículos que tenían y pretendían
como objetivo cambiar una antigua constitución que para un porcentaje cierto de la población era retrógrada, era negativa, era perjudicial. ¿Ok? Recordemos que toda constitución es una carta doctrinal, es la carta magna, es una carta que, cierto, va a establecer los principios doctrinales de un Estado, de una nación, de una república. ¿Ok? Y ayer ganó el rechazo. Sin embargo, en Chile, y lo he visto en otros países, como en México, donde me ha tocado estar, o en Perú, donde me ha tocado estar, o en Argentina, donde me ha tocado estar, que hay cierta una polaridad, o sea, hay una separación muy fuerte y muy grande dentro del pensamiento de los mismos ciudadanos. ¿Ok? Y se entra en esta discusión de quién tiene la razón, si la Carta Magna, por ejemplo, en Chile era correcta o no era correcta. Bueno, alrededor de un 61% de personas tomó la decisión de decir no queremos esa forma de doctrina. No queremos esa forma de implementación doctrinal en el área de la educación, en el área civil, cierto, aún en el área religiosa, en el área económica. ¿Por qué? Porque sencillamente lo consideraron así. Ahora pensemos en José. José está delante de uno de los hombres más importantes. Pero hay una diferencia en José. José, al escuchar el sueño del faraón, sabe perfectamente lo que va a suceder. Ya sabe que vienen 7 años de abundancia y saben que vienen 7 años de miseria, o sea, netamente relacionado a lo económico también. Ahora, ¿pero por qué? Porque había en su mente una capacidad de poder entender los tiempos, de poder interpretar el sueño que este faraón había tenido, pero no solamente sabe lo que va a suceder, sino que también él sabe lo que se tiene que hacer. Y aquí no solamente hay un elemento espiritual místico, sino que hay un elemento intelectual, práctico. Repito, no solamente es cierto hay un elemento místico revelador de un sueño, que es revelación pura, sino que también hay un elemento práctico, intelectual práctico, o sea, ok, aquí hay que trabajar la tierra, hay que guardar para el tiempo de la vaca fast, o sea, hay que hacer ahorro, hay que organizar a la gente, ¿cierto? Y ya José tenía en su mente un plano de cómo, ¿cierto?, resolver el conflicto que estaba presentando, que se iban a presentar en los siguientes años, tanto para Egipto como para toda la región que iba a pasar por hambre. Ahora, ¿no te parece interesante cuánta necesidad hay de personas así, personas que tengan el Espíritu de Dios, que tengan la revelación de lo que va a suceder y también tengan la respuesta de lo que realmente se tiene que hacer? Y yo creo que tú puedes ser una de esas personas. Tú puedes ser una de ellas. Tú puedes, cierto, activar en esto. Yo creo que José era un hombre estudioso. Yo estaba hablando con un pastor hace unos minutos atrás y yo le decía, tenemos que animar a que la gente estudie, a que la gente lea, a que la gente se prepare, se capacite, se instruya y sepa bien para que cuando tenga que enfrentar una situación determinada, sepa muy bien lo que va a suceder y sepa lo que se tiene que hacer. En tercer lugar, da testimonio delante de uno de los hombres más poderosos de la tierra en aquel momento. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. El apóstol Pablo dice, mayor es el que está en mí, o mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y eso es tremendo. Y creo que el pueblo de Dios necesita
despertarse a esta realidad. Necesita despertarse, ¿cierto?, a que Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría, y creo que en diferentes sectores de la iglesia, creo que Dios está despertando este interés en el área de la educación y en diferentes áreas. Creo que hoy más que nunca Dios está como juntando a su pueblo para poder, cierto, ser un agente de bendición para, para muchas personas. José, siendo esclavo, siendo un hombre que fue acusado injustamente y terminó en la cárcel injustamente. José siendo un hombre vendido por sus propios hermanos, un hombre que sintió la ausencia familiar, la desprotección, que años de su vida lo pasó en medio de la soledad, un hombre con un dolor profundo en su alma a causa de las circunstancias. Ni las circunstancias ni el dolor fueron un impedimento para posesionarse tanto mentalmente como espiritualmente de su tiempo. Y creo que eh, el dolor, el sufrimiento por el cual una persona puede estar pasando, viviendo, puede ser transformado en plena satisfacción cuando nosotros nos paramos, nos ganamos firmes y determinamos creer que realmente Dios nos ha entregado capacidades y que la empresa se puede levantar de nuevo, que la familia se puede levantar de nuevo, que realmente la vida sigue adelante y que nosotros podemos seguir creciendo. Este punto de encuentro entre José y el faraón va a producir una transformación tremenda en la vida de José. Las circunstancias no deben opacar las capacidades que Dios nos ha dado. Las circunstancias no deben opacar esas capacidades que el Señor nos ha entregado. Creo que hay capacidades, tú tienes capacidades, no puedes bajar el perfil de esas capacidades sin necesidad de entrar en el orgullo tampoco. Pero debemos seguir adelante, debemos despertarnos allí donde tú estás en el área, si tu trabajo es la educación y eres maestro o maestra, profesor en una escuela, en una universidad, eres cierto un trabajador en una empresa o estás trabajando en el campo, y tienes una agrícola, tienes, no sé, una plantación, si estás trabajando en la construcción y tomas tu bolsito cada día para llegar temprano en la mañana a tu trabajo, bueno, este mensaje es para ti. Las circunstancias no deben opacar la capacidad que Dios nos ha dado. Y creo que mientras uno está en el descanso, la mente tiene que trabajar en favor de esto, no en favor de la desgracia, sino que en favor y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé esa capacidad para poder eh, resurgir e ir adelante y llevar a cabo aquello que Dios quiere. Fíjate que Génesis 41, versículo 39 al 41, dice algo tremendo. Génesis 41, versículo 39 al 41 dice lo siguiente. Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Sobre toda la tierra de Egipto. Ahora la gente puede decir, Señor, dame esta capacidad, dame esto, Señor, para que yo pueda, cierto, estar delante de mi presidente o de mi presidenta, no sé, estar delante, cierto, de mi jefe, de mi jefa, y que realmente pueda ver esto en mí. Ahora, hay dos características,
cierto que Faraón, o tres características que Faraón ve en José. Primero ve a Dios. En segundo lugar ve cierto entendimiento. Y esto ya hemos hablado, tienes que mirar las otras series, ¿ya? Y ve sabiduría. Ahora este entendimiento y esta sabiduría se trabaja, no es magia. Tú eres un, eh, tú eres un obrero, tú eres un carpintero. Bueno, se trabaja, se perfecciona. Eres un mecánico, se perfecciona. Ya hay sabiduría y hay gracia que ven en tu trabajo. Y esto trae dignidad, dignificación. Fuimos diseñados para producir. Fuimos diseñados y Dios recompensa. Siempre Dios va a recompensar el esfuerzo, el sacrificio, con su gracia, con su espíritu. Obviamente, para eso tienes que creer. Tienes que dar un paso de fe. Y dice, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Oh, necesitamos. Este sábado yo estaba hablando con un grupo pequeño de jóvenes, bien jóvenes, los muchachos, y mientras yo hablaba sobre Saúl y los errores que Saúl cometió, y yo los miraba y yo decía, Señor, con uno de estos que están acá, que tiene toda una vida por delante, que se levante y que sea cierto un agente de transformación, un agente de bendición. Sería tremendo y es tremendo y estas enseñanzas apuntan específicamente a esto, o sea, Dios quiere, quiere darnos, Dios quiere impartir esa gracia, esa bendición sobre nuestra vida y hay que trabajar arduamente para ello. Hay que invertir tiempo, hay que invertir horas. José fue un hombre que durante ese tiempo seguramente él no esperó magia, él no esperó, él sencillamente sabía que en algún momento iba a llegar su oportunidad. No solamente tenía el discernimiento espiritual para revelar un sueño, sino que tenía la capacidad intelectual también dada por Dios para determinar lo que se debía hacer. Si en algún momento estás pensando qué se debe hacer en el trabajo, cómo mejorar la calidad de tu trabajo, bueno, este mensaje es para ti. Hoy vivimos tiempos complejos, hoy vivimos tiempos difíciles y Dios quiere levantarte, quiere animarte y yo quiero animarte con esta palabra. Como siempre, quiero una vez más orar por ti. Señor, quiero darte tantas gracias por tu presencia y por cada persona que se va añadiendo a estas enseñanzas, que se va uniendo a a este canal, Dios. Y yo clamo que realmente sea de bendición para la familia, para el hermano, para la hermana que está allí, para los amigos que aún sin conocerte están mirando estas enseñanzas. Oro por un mover de liberación en el área intelectual. Oro que tú traigas crecimiento en esto. Levanta una generación inteligente, una generación con una mente brillante y aún en medio de la esclavitud, aún en medio de los conflictos incluso mentales, Dios, tú puedes hacer grandes premios Nobel del Evangelio, grandes hombres relevantes, Señor, y yo oro por esto. Quiero reprender también toda forma de ignorancia, todo ataque que causa rechazo y que quiere destruir los dones. Si hay alguien que ha estado siendo atacado en sus capacidades, yo quiero orar específicamente por esta persona y pedir que traiga sanidad sobre su vida, que afirme sus convicciones en ti y que pueda seguir adelante. Si ha fracasado varias veces, yo oro para que esta persona no se desanime y pueda seguir intentando, pueda seguir trabajando. Señor, yo oro por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recuerde que la verdad no es relativa,
la verdad es absoluta. Ya nosotros vivimos para un creador. El mundo no es un accidente. El mundo no viene ya de la nada. Hay una mente brillante que fue el creador de los cielos y de la tierra. Nosotros estamos en este mundo para causar un impacto y es el impacto como hijos de esta gran mente brillante, de este gran creador que envió a Jesucristo. Y mi ánimo es firmes en sus convicciones, busque la mente de Cristo, busque las ideas de Dios, estudie la palabra del Señor, estudie lo que piensan los hombres también y busque, porque la verdad no es relativa. Dios nos creó para poder llevar esta verdad a cada rincón del mundo. Me despido de ustedes, no dejen de darle un like por ahí, ya compartirlo con la gente, compartan estas enseñanzas, que Dios sea bendiciendo grandemente tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.